7:15 de la tarde. Quizás esto no importe si están viendo el programa en diferido o el contenido ya en Trinchera TV. Pero sí, vamos a abordar un tema que, bueno, estuvo en discusión esta semana. Bueno, por lo que implicó la primera vez que nuestro presidente Javier Milei pisó la provincia de Chaco. Fue para inaugurar una iglesia evangélica, la más grande de Argentina, sí. Un templo. Esto pasó el sábado pasado y deslumbró bastante, o sea, asombró. Sí, todavía hay capacidad, tiene capacidad de asombrarnos, parece. Y como dijiste vos, desembarcó en Chaco para ir a esta inauguración de la Iglesia Cristiana Internacional, de una rama de la Iglesia Evangélica. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda esto? Sorprendió, creo, a todos y a todas. Nos puso a pensar, bueno, ¿qué relación tiene la política, no? Con las ramas religiosas en general. En este caso, bueno, estábamos hablando de el evangelismo concretamente, y nos preguntábamos si todas las iglesias evangélicas predican lo mismo, si hay ramas, si no, cómo es este fenómeno en América Latina, en Argentina, cómo avanza y demás. Para esto, nosotras claramente no tenemos esas respuestas, así que ya estamos en comunicación con Marcos Carbonelli. Él es doctor en Ciencias Sociales, investigador y coordinador del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET. Marcos, ¿estás del otro lado? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias por dejarnos robarte este tiempito para aclarar un par de dudas o cosas que nos fueron surgiendo, creo que a nosotros como a la oyentada y a gran parte de quienes, bueno, nos sorprendimos con este acto, pero también nos empezamos a preguntar qué onda con el mundo evangelista en nuestro país. Primero, bueno, preguntarte por este hecho particular tal vez, cómo lees políticamente esto que sucedió en Chaco y si nos podés comentar si sabés algo sobre, bueno, esta rama tal vez del evangelismo concretamente. Bueno, tengo la impresión de que el evento organizado en Chaco o respondía más bien a una trama organizada entre el gobernador y las iglesias evangélicas, en particular la iglesia del Pastor Ledesma, y a esa trama es la que se suma el presidente por querer mantener los vínculos y la alianza con el gobernador. Si uno un poco examina el discurso del presidente en el evento, bueno, sus referencias al mundo evangélico argentino fueron un poco dispersas, un poco vagas, ¿no? Algún guiño que hizo con respecto al tema de la defensa de la vida y otras cosas, pero fue por una cuestión mucho más general, hablando de Max Weber, haciendo una especie de hermenéutica de la Biblia. No parecía que tuviera como un lazo muy construido, muy sedimentado con el mundo evangélico, no, más como que aterrizó en esa situación y bueno, también tenía la chance de poder hablar ante un auditorio muy importante, amable, bueno, eso por un lado, digamos. Ahora, ese tipo de interacciones entre lo político y lo religioso, yendo un poco a algo más estructural o más profundo, tiene que ver para mí principalmente con la gravitación que este tipo de iglesia como la del Pastor Ledesma comienzan a tener o vienen consolidando en territorios, sobre todo en territorios vulnerables, ¿no? En los barrios populares las iglesias evangélicas tienen una presencia social muy fuerte, también la tienen en cárceles, ahora también en capellanías de fuerzas de seguridad, y todo ese trabajo social tiene un impacto político porque a los ojos justamente de la política, bueno, son dadores de un recurso muy, muy importante que es la gobernabilidad de territorios, de personas, de recursos. Y esa me parece que es la principal vía de inclusión de estas iglesias evangélicas al esquema de poder, el esquema de la política. Marcos, bueno, estaba repasando varias notas y hay como todo un planteo en torno a la iglesia evangélica en particular, ¿no? De la construcción que se hace en torno a lo que es, a sus rituales y demás, y esta cuestión de, bueno, ¿por qué crece? ¿No? ¿En qué es lo que le permitió ese crecimiento? En Argentina quizás
no a nivel de que otros países de nuestra América, pero sí con un nivel de crecimiento que me parece que contrasta con la Iglesia evangélica, que es como la institución histórica religiosa en la Argentina. Sí, es cierto lo que marcaba las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones, pero sobre todo el pentecostalismo, que es la denominación más fuerte, la que, digamos, se lleva el 90% del campo evangélico, tanto en Argentina como en América Latina. Sí, tiene un crecimiento sostenido en América Latina, un poquito más despacio en Argentina en particular. O sea, no es un crecimiento parejo, pero sí, bueno, en números generales, en números totales, crece. Y bueno, y ese crecimiento se da también, en la mayoría de los casos, a expensas del catolicismo, que como bien decías, era o es, o cada vez menos, la iglesia hegemónica, cultural, políticamente en América Latina. Entonces, para entender el crecimiento evangélico hay que entender como esos dos frentes. Por un lado, la crisis del catolicismo en su oferta de recursos y bienes simbólicos de salvación, y también la eficacia simbólica del pentecostalismo. O sea, es como, si se quiere, metafóricamente como un partido de fútbol. Ganás porque haces las cosas bien, pero también porque tu rival hace las cosas mal, en algún sentido, ¿no? Uh-huh. Yendo al caso del mundo evangélico, hay varias razones por las cuales crece. Hay razones de índole, digamos, de la narrativa, del discurso pentecostal, que es un discurso religioso que enfatiza y remarca mucho la presencia de lo divino en la cotidianeidad, propone una realidad encantada, con una presencia de Dios muy fuerte a partir de la noción de milagro, y ese rescate de la noción de milagro inscripto en la cotidianeidad, bueno, hace mucha sintonía con la matriz popular religiosa de América Latina, que también tiene, o que ya tenía, mejor dicho, a lo sagrado incorporado en su cotidianidad. Entonces, ahí hay un primer punto a favor. Esa noción del Dios presente aquí y ahora, y no un Dios lejano que te espera al final de tus días. Segundo, hay una cuestión, digamos, de índole, si se quiere, organizacional. Las iglesias evangélicas son estructuras mucho más dinámicas, mucho más atomizadas, ¿sí? Entonces la posibilidad de crecer y adaptarse a, digamos, el estilo de vida de la modernidad, con cultos muy muy festivo, con un remarque muy fuerte de la noción corporal, ¿no? Y sobre todo con que la idea que el pastor, en la mayoría de los casos, no es una persona, digamos, que ha pasado por un seminario, una especie de trabajo intelectual muy fuerte de varios años, sino que el pastor es un vecino del barrio que pasó por una instancia de redención, se recuperó, en la mayoría de los casos, de un problema serio, ya sea el consumo de drogas, ya sea el divorcio, ya sea la pérdida de trabajo, entiende que esa recuperación personal, material y espiritual tiene que ver con una presencia divina, se convierte y a partir de allí construye su liderazgo como pastor. Y ese testimonio de la vida restaurada, de la vida salvada, imanta a la comunidad porque, claro, ve en una persona que conoce de antes todo el testimonio de la recuperación. Entonces hay también un efecto simbólico muy, muy fuerte. Y también, bueno, es la horizontalidad, ¿no? Mientras del otro lado, en el mundo católico, una estructura mucho más rígida, mucho más vertical, mucho más ortodoxa, y donde las autoridades están muy lejanas del creyente, el pastor, a priori, en estas pequeñas comunidades pentecostales de base, de lo que se llaman coloquialmente iglesias garage, es una figura mucho más cercana. Mucho más cercana. Y también es cierto que en el culto pentecostal, para cerrar, el creyente tiene una participación mayor, ¿no? Quienes hemos asistido a cultos pentecostales y los comparamos con las misas católicas, si bien el pastor es el guionista, por así decirlo, es cierto que la idea del testimonio de las personas tiene un lugar central en la ceremonia. Y eso también, bueno, es una metáfora, yo creo que muy pristina de esa propuesta religiosa diferente y también de su éxito. Bien. Marcos, bueno, en relación con lo que venías planteando, leí una nota que escribiste hace poco tiempo, que de paso recomiendo a la audiencia, llama Los evangélicos en la escena política latinoamericana, en la revista Portal Nueva Sociedad, donde también hacías una diferenciación o planteabas, que también es la duda que creo que nos surge a muchos que no somos muy
cercanos a este tipo de religión. Que tenés, bueno, por un lado, toda esta cuestión más pentecostal de iglesias evangélicas en comunidades, con los vecinos, como esto que venías describiendo. Pero por otro lado también a veces vemos la instalación de algunas iglesias evangélicas muy con grandes edificios, digo, con otro tipo como deporte, si se quiere, como fue el caso de esta presentación a la cual asistió el presidente. Pero bueno, lo vemos muy presente en las capitales en las ciudades capitales, en los centros, como bueno, está eso también presente. ¿Cómo es esa relación? ¿Hay una diferenciación ahí muy marcada? ¿A qué se debe? Bueno, es un campo social muy diverso, donde encontrás pequeñas iglesias de barrio que se mantienen como tales y que no salen de esa fisonomía. Y después tenés, digamos, iglesias medianas y iglesias grandes, ¿no? Y mega iglesias, ¿no? El relato de la construcción de una media iglesia es parecido, si se quiere, si uno lo pone analogía mediante, parecido al crecimiento de una empresa, ¿no? Primero es una pyme, después le empieza a ir bien, se transforma en una empresa mediana y luego se transforma en una multinacional. Bueno, es un proceso que lleva años. Hoy las mega iglesias que ves, por ejemplo, en Buenos Aires, cito algunas, Rey de Reyes en la zona del Belgrano, Catedral de la Fe en la zona de Parque Chacabuco, el Centro Cristiano Nueva Vida que está ahí en Parque Patricios, la Iglesia del Puente que está en Quilmes y un montón más, o varias más. Bueno, son iglesias que nacieron siendo iglesias pequeñas. Y bueno, y hay algo ahí del éxito del pastor y de su comunidad y cómo va creciendo, que luego en el correr de los años, luego eso decanta en una media iglesia que tiene una estructura muy importante, que tiene colegio, que tiene universidad, que tiene, digamos, iglesias que se desprenden de la iglesia madre y que tienen, digamos, muchas comillas, sucursales en barrios del conurbano bonaerense, inclusive de las provincias, ¿no? Como formando una especie de red denominacional, así se explica, ¿no? Entonces tenés como diferentes estratos de iglesias, medianas, chicas y grandes, atravesadas y con mucha circulación de bienes culturales entre ellas. O sea, también es un mundo evangélico en el cual, si bien hay mucha autonomía y el pastor decide y es la voz principal, sin embargo, en lo que tiene que ver con la música, con el rock cristiano, con los bienes culturales, hay muchísima circulación entre las iglesias. Hay como muchísimos préstamos culturales entre ellas que uno puede juzgar que eso acelera el crecimiento, ¿no? Porque hay como mucho recurso disponible. Quizás es más un análisis sociológico, ¿no? Pero ¿a qué le asignás vos este crecimiento en este contexto? Digo, también porque se hace un paralelismo, o por lo menos la imagen de Milei en una iglesia evangélica, a muchos la comparación inmediata, por lo menos dentro del progresismo, fue, bueno, Bolsonaro, los evangelistas, como comparando eso. Pero bueno, hay algo ahí, ¿no? Con esto, con una asistencia masiva, por lo menos de población, incluso de sectores populares, ¿no? Acá incluso en La Plata lo podemos ver, sí. la cantidad de personas que van a tomarse el micro después de salir de una de esas iglesias. Digo, ¿qué relación hay en esto entre la crisis social económica y el crecimiento de esa fe? Es la pregunta, ¿no? Yo creo que estas iglesias dan en el clavo para mí en una cuestión que es la siguiente. La unión que establecen entre restauración espiritual y restauración material. O sea, no la ven como algo separado. O sea, no puede entenderse, por eso también tienen como una pastoral muy holista, no pueden entender el rescate, la redención de la persona, la conversión, si no se une lo espiritual, tu relación con Dios, con signos materiales de esa relación con Dios, ¿no? Entonces, y también ofrecen, digamos, una posibilidad de que las personas que vienen lastimadas por el mercado, por el Estado y por sus propias biografías astilladas de diferente manera, encuentran en estas iglesias una oportunidad de poder resetear su vida y comenzar de nuevo de una manera mucho más potente y real, ¿no? Las personas sacan una comunidad y enseguida los hermanos se preocupan para que deje una adicción, le consiguen trabajo. Hay como toda una red comunitaria que se empieza a trabajar para que se concrete
esa restauración integral de esa persona, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene efectos materiales inmediatos, signos de esa recuperación que, bueno, si uno marca el antes y después de la biografía, bueno, otorga signos muy claros, ¿no? Y eso genera, como yo decía antes, un efecto multiplicador, porque las personas que ven la trayectoria biográfica de otra persona y ven qué es lo que le pasa a esa persona cuando pasa por una iglesia y se queda y se recupera, bueno, tiene un efecto inspirador. Por eso, para mí, la idea del testimonio en la ciencia evangélica, esto de dar testimonio de tu salida de las drogas, lo vemos en los chicos que, por ejemplo, dan testimonio en los medios masivos de transporte vendiendo productos de panadería, y que hablan y hacen un testimonio primero de que fueron adictos y cómo se recuperaron en la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, ese testimonio tiene un efecto político muy fuerte, ¿no? Porque si uno, en estos tiempos de fake news, de fuerte descreimiento de la política, de que todo te parece que es una ficción, un engaño, bueno, ves en algo real, ves algo muy concreto y al mismo tiempo muy cercano, porque esa persona que te habla como un pastor o como un converso era antes tu vecino, era antes del pibe que robaba, era antes del pibe que estaba en cualquiera, ¿no? Entonces ese testimonio tiene un efecto político muy poderoso. Marcos, y la relación en particular con esto, con quizás los sectores más conservadores, ¿a qué se debe? ¿Se debe también a un resquemor quizás desde el progresismo, a lo religioso, de que pueden cooptar de mejor manera esos malestares? Digo, porque hay una relación directa que se hace muchas veces. Digo, creo que hay, digo, no que profeses tanto catolicismo o seas evangelista implica que seas de derecha, ¿no? Pero hay como una relación ahí que se hace muy directa, donde ves sí. que o por qué Milei va a una iglesia, lo habías comentado, como un lugar más ameno. Sí. Más amable. A ver, es cierto que en la mayoría del mundo cristiano, y ahí contabilizo católicos y evangélicos en el mismo grupo, ¿no? En esos mundos religiosos está claro que la mayoría de las jerarquías y la mayoría de los fieles tiene en la cuestión moral una preocupación central. Y abrazan, sobre todo los católicos practicantes y sobre todo los evangélicos practicantes, que son más que los católicos practicantes, abrazan una versión, digamos, de la vida marital y de la vida íntima, bueno, conservadora, en el sentido de que quieren conservar valores que uno puede decir, bueno, son muy propios de esa idiosincrasia, ¿no? La virginidad antes del matrimonio, la negación, ponerse en contra del aborto, postular una única modalidad de matrimonio que es el heterosexual, etcétera, etcétera. La potestad de los padres para educar a los hijos en cuestiones morales y sexuales, ¿no? Ahora, está esa sensibilidad que es fuerte y que se activa políticamente porque los hemos visto participar inclusive juntos en marchas contra el aborto, contra el matrimonio igualitario. Ahora bien, está esa preocupación, pero también hay otras preocupaciones dentro de esos mundos religiosos que son sociales, ambientales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En determinados momentos, en determinadas coyunturas políticas, me parece que hay una mayor eficacia simbólica por parte de grupos que uno llamaría de derecha o de centro derecha o de ultraderecha para interpelar a esos grupos religiosos y tocar esa fibra, esa sensibilidad, esa preocupación moral. Y es por eso que, bueno, que a veces consiguen, en el caso de Brasil, bueno, traducir esa sensibilidad, esa afinidad en un apoyo electoral. A veces esa afinidad se agota en una movilización y después no tiene necesariamente correlato electoral. Doy un ejemplo. En la previa de las elecciones del 21, Alberto Fernández se pronunció claramente a favor de legalizar el aborto. Y eso, digamos, no movió el amperímetro religioso. No es que vimos un voto evangélico que ante la declaración de Fernández se desplazó claramente a favor de Macri en ese momento. No, digamos, o sea, ver lo religioso como una especie de espacio homogéneo que siempre responde de manera igual, que es, digamos, impermeable a las interpretaciones políticas, bueno, es un poco como achicar el objeto, ¿no? Yo creo que
que hay veces en los cuales todo tiene que ver con la forma en la cual esos mundos religiosos son interpelados y al mismo tiempo generan interpelaciones, ¿no? Bien. Clarísimo. Sí. O por lo menos este pantallazo para quienes, observábamos con fascinación ese acto que tiene eso, la primera visita del presidente de una provincia, en ese acto, lo que fue sucediendo después las declaraciones incluso del pastor, y esta cuestión de lo milagroso hasta en la multiplicación del dinero. Sí. Que bueno, que quizás no parece burdo, ¿no? Pero quienes ven, hacemos zapping quizás a la medianoche y nos topamos con esos canales en donde están los pastores. Entiendo que es más de esa rama, del pentecostalismo, sí, los que sí o no, no lo sé, pero bueno, toda esta cuestión no son exactamente los mismos, ¿no? Porque lo que aparece en la medianoche son pastores, esos que hablan medio en portuñol, son pastores de que te ponen la lancha y la 4x4 ahí detrás. Sí, no, esos pastores son, digamos, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una versión pentecostal muy brasilera, muy autóctona de Brasil y con escaso éxito fuera de las fronteras de Brasil. Ahí va, bien. Buenísimo. O sea, muy poderosa en Brasil, poco poderosa en el resto de América Latina. Bien, ahí va, ahí está la aclaración. Sí, creo que también por esta cuestión de su elasticidad para poder fundarse, también así es donde se abren todas esas ramas y está bueno por lo menos hacer como ese pantallazo. Marcos, te agradecemos por estas reflexiones, por esta data también que nos tirás, y bueno, desde ya que también los micrófonos de Trinchera están abiertos incluso, para seguir indagando. Para seguir conociendo este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Ahí lo teníamos a Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales, investigador y coordinador del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET. Mucha data. Bien, sí, porque uno, qué sé yo, a veces no solamente mezcla las cosas, a veces homogeniza de una forma, sino que bueno, es difícil de comprender a veces. Más cosas que las sentimos que son muy sencillas, como bueno, en un momento de crisis, en un momento donde claramente se busca y se abona a construir comunidad, además, claramente la fe, ha crecido, lo hablábamos recién, en un montón de ramas de la religión, pero bueno, también tienen sus diferencias y está muy bien saberlas, y es muy interesante. La María se ha vuelto muy religiosa. O sea, abordamos muchos tipos de religión en el último tiempo, y está bueno porque claramente es una parte fundamental del hombre, ¿no? Y la mujer. Creo que... y más cuando un presidente... Me acuerdo cuando, Laure, que no se ha... Laure no se ha dado el presente, no se ha manifestado, pero que, me acuerdo que cuando hacía una de esas columnas del Papa Francisco, charlábamos, yo traía un texto de Mariátegui que habla del hombre y el mito, y la necesidad de que las personas tengamos un mito, algo en lo que creer y que nos sirva como motor. Y sí, muchas veces no tiene explicación. No sé si caer en eso de creer que guardo plata y abro y... No sé, eso también se prestó mucho al chiste. No voy a poner No, obvio. Una hoja de lechuga en la heladera y cuando la abra va a aparecer la tapa de asado. Cosas Ojalá. así. No, y como en todos los lugares siempre hay personajes que no... No, obvio, que hacen utilizaciones y eso desde ya. De hecho, hay hay algunos pastores evangélicos que han salido a responder a lo que dice este pastor y al acto en general de Milei. Sí, no le preguntamos, pero también hubo como mucha respuesta de enojo. Sí. Así que, bueno, evidentemente... lo dejamos ahí para que busquen. Y profundicen quizás en otra columna. Así es. ¿Vamos a escuchar algún tema? Así es. De Silvio Rodríguez. Será fácil de decir. Te doy una canción.